que en el buen clima y en el buen entendimiento que existe entre ambos países, en el futuro se despejarán los problemas que hasta el momento se han venido dando y que han estado detrás de ciertos obstáculos en el manejo de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual y que han estimulado a que afrontemos la reforma legal que en estos momentos tenemos sobre la mesa. Bien, el reto que tenemos por delante es, por tanto, el de consensuar un pacto internacional que nos permita caminar juntos hacia un marco legal ambicioso y capaz de aprovechar este enorme potencial. Un pacto que combine la máxima flexibilidad para experimentar y desarrollar nuevos modelos de negocio y que ponga a disposición de los titulares mecanismos de protección eficientes, eficaces y expeditivos frente a las vulneraciones de sus derechos en el entorno digital. El Congreso Internacional que hoy se celebra debe servirnos de resorte para impulsar soluciones basadas en acuerdos entre las partes interesadas y contemplar, entre otras, posibles reformas o alternativas, por ejemplo, en la manera de conferir el adecuado soporte legal a nuevas modalidades de licenciamiento, de distribución de los derechos o de oportunidades empresariales. En este sentido, y ya para terminar, quisiera invitar a los Estados miembros a plantearse en el marco de la Unión Europea una revisión de la Directiva 2001/29 a raíz de los avances en el ámbito digital y de la problemática de la interpretación de ciertos límites y derechos dentro del marco establecido por la normativa internacional en relación al mercado único digital. Un reto al que Europa debe hacer frente con el fin de configurar un marco jurídico común que aborde esta realidad de forma armónica y unidireccional, que garantice el justo equilibrio entre los diversos agentes de mercado afectados y el desarrollo de iniciativas privadas europeas innovadoras. Estoy convencido de que dentro de estas directrices, de estos criterios que acabo de mencionar, y con la ayuda de nuestros indispensables socios internacionales como son los Estados Unidos, seremos capaces de desarrollar los mecanismos de incentivo necesarios para promover la innovación y la creatividad, tendiendo puentes de futuro en un contexto de mutuo beneficio para todos los interesados. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, señor Lasalle. Estoy totalmente seguro de que habrá ese gran acuerdo internacional para que algo tan relevante como la propiedad intelectual tenga un buen desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Creo sinceramente que el contenido de esta mesa es un colofón extraordinario a esta mañana de debate que culminará con la exposición de las conclusiones por parte del presidente del observatorio, don José Manuel Gómez Bravo. Permítame un segundo para reconocer la extraordinaria labor del señor Gómez Bravo. Sin él este observatorio sería absolutamente impensable, y luego habrá una clausura por parte de don Darío Valcárcel. Muchísimas gracias en nombre de 5 días, en mi propio nombre, por haber accedido a esta jornada de debate. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, ahora vamos a llamar a José Manuel Gómez Bravo, presidente del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual, que va a decir algunas palabras de conclusiones antes de la clausura oficial.
Buenos días, señoras y señores. Yo primeramente querría agradecer la presencia de todos los ponentes a los que ya consideramos miembros activos del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual. Por otro lado, en mi nombre y en el propio observatorio, quería agradecer a los patrocinadores, a las entidades colaboradores, a ustedes, al público que lleva aquí toda la mañana con nosotros y de los que esperamos que también se integren activamente con nosotros y en la defensa de la propiedad intelectual y los negocios de la misma activamente. Yo quiero agradecer el esfuerzo a todos mis compañeros, también el honor que me han permitido estar aquí hablando y presentar esta iniciativa, y sobre todo porque esto empezó en 15 de julio del año pasado, bajo los auspicios de Alain Faure, que nos dio asilo en la Embajada Francesa, en el Instituto Francés, cuando nadie creía que esta iniciativa podíamos ir articulándola, y además tuvo la generosidad en trabajar, primeramente la Embajada Francesa, en trabajos que iban encaminados a la celebración del 25 aniversario de la Ley de Propiedad Intelectual española. Después fueron añadiéndose otros socios nacionales e internacionales, otras embajadas de ámbito norteamericano, de ámbito latinoamericano, y así vamos poquito a poco creando una cierta comunidad internacional en el ámbito del Observatorio Internacional, que además hoy se amplía con la invitación de la OMPI y de la OMC a estar con ellos en el próximo mes de julio. Una vez agradecido, y yo quería también agradecer el alto nivel y el amplio consenso que ha tenido la idea que tenía el observatorio y la iniciativa, que pretendía dos cosas. Primero, que España no fuera conocida como un país con simpatía por la piratería, sino un país que hace congresos a su hora, esto es una broma, como comprenderán, pero por otro lado, que fuera un referente, este observatorio, que fuera España un referente como centro mundial anual, un encuentro anual como centro mundial de los derechos de la propiedad intelectual, de la oferta legal y del eje estratégico de la economía global. Ese principio de buena amistad, esa buena amistad que puede empezar, ese es el nuevo paradigma. El desafío económico, el eje estratégico de la propiedad intelectual como la convergencia en la oferta legal y saber conjugar las oportunidades que ofrece esa oferta legal de empleo, creatividad, innovación y conocimiento. Y desde la aplicación, ahora que están de moda las aplicaciones, de normas que den la seguridad jurídica, fiscal y económica. A modo de conclusión, nosotros queremos destacar que se precisa con urgencia una revisión y clarificación nacional e internacional de los derechos de propiedad intelectual, de los negocios que se tienen que adecuar a las diferentes legislaciones y a las nuevas necesidades de los creadores y los negocios de las industrias culturales, sea bien en el Código Penal, en las directivas, en la futura ley de la propiedad intelectual en España o en los diferentes tratados internacionales. Hemos de mirar al futuro, pero yo no quería dejar de hacer un cierto relato de lo que han sido los últimos 12 años más negros para la piratería cultural, digital y audiovisual internacional. En España con especial incidencia. Podemos mirar al futuro para que no vuelva a pasar ese gulag de la piratería, ese gueto cultural e industrial. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que jamás ha habido un uso mayor de las obras culturales y del entretenimiento y mayor distribución global de las mismas, pero tampoco ha habido jamás una agresión tan grande a los bienes inmateriales y a la legitimidad y a los principios básicos de los derechos de autor. No puede haber simpatía social alguna a favor del enriquecimiento injusto, de la precariedad del creador y del investigador y del emprendedor. No puede haber simpatía social alguna ante el fraude y ante la posibilidad menor de editar y publicar talento original. No se puede crear un país, un continente, una comunidad en una cultura de la antología y de la recopilación. No puede haber una impunidad, una simpatía por la impunidad del robo y de la piratería. Las pérdidas de empleo y los daños a los trabajadores y a las empresas no han sido virtuales, ni han pasado en la nube, han sido reales. Ha habido un roto histórico para el mundo de la creación, de la cultura empresarial y del tejido cultural español y europeo en particular. No puede haber disculpa alguna ni ética, ni de ningún tipo, para la impunidad ante el robo de los bienes culturales, industriales y del talento. El observatorio, y lo he hablado en este congreso, nos lleva a afirmar que no podemos asistir impávidos a la desarticulación del sistema de los derechos de propiedad intelectual, el cual solo será sostenible, basado en el respeto al creador, a la creación, al investigador, al titular, al empresario, al consumidor y al derecho inalienable de una justa retribución por su trabajo, justamente por el valor y el precio. La piratería debe tocar fondo con tolerancia cero por nuestra parte y por cualquier institución nacional e internacional. Y para ello es necesaria una alianza efectiva
de cooperación internacional como la que propone el Observatorio y de las instituciones y los agentes económicos, sociales involucrados. Por ello, el Observatorio se propone vindicar la defensa de los derechos intelectuales y la persecución de los actos ilegales y de la acción global, multilateral, local, ante cualquier foro y organismo nacional e internacional. Asimismo, el Observatorio quiere defender un consenso y un amplio consenso en torno a la oferta legal de Internet, pero basada en los contenidos legales y en la publicidad legal en los mismos, así como el bloqueo de los enlaces, las webs y de los enlazadores ilegales. Creemos que solo con la seguridad jurídica, creemos que solo con la seguridad económica y con la reflexión en torno a la generación de empleo y a la potencia económica de la cultura y de la creación y de la investigación puede haber justamente nichos de empleo en la industria creativa, audiovisual, tecnológica y máxime para los jóvenes en busca del primer empleo. Creo que negocios jurídicos de propiedad intelectual y oferta legal van unidos y tienen que ir basados en el respeto a las leyes fiscales, económicas, laborales. Es decir, solo así se puede generar riqueza intelectual, industrial, tecnológica y económica. La falta de apoyo y de políticas a la oferta legal puede generar una pérdida de talento, de salida del talento de nuestro continente, tanto Bien, decíamos ayer, la falta de apoyo y de políticas a la oferta legal puede generar una pérdida y una salida del talento de nuestro continente, tanto del deporte como de los creadores audiovisuales, musicales o literarios, lo que conllevará un empobrecimiento cultural y de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la oferta legal, la potenciación de la misma y de los derechos en Internet es innovación, empleo, creatividad, riqueza industrial, social, educativa y cultural. Justamente la creación de esa agenda digital que siempre hemos hablado a lo largo de esta mañana solo será posible y necesaria con la intensificación de la cooperación internacional en la articulación de políticas encaminadas, uno, a la defensa de los derechos intelectuales y análogos como un pilar básico y estratégico de la política cultural, laboral, fiscal, económica y del bien común y del empleo en la Unión Europea y en los foros multilaterales y países de otros continentes. Dos, la persecución local e internacional debe ser real, perseguir el fraude económico y social de los delitos contra la propiedad intelectual de manera efectiva. Una gran oportunidad para ello, como hemos hablado aquí y se ha oído hablar, es la oportunidad del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Y un buen ejemplo sería el bloqueo económico y tecnológico de las webs y de los enlaces y enlazadores ilegales en las leyes nacionales e internacionales. Finalmente, la pedagogía de la propiedad intelectual, la necesidad de incluir en la materia curricular y educativo a todos los niveles, desde el alumnado al profesorado, de los negocios de propiedad intelectual y de la propiedad intelectual en sí mismo. Nuestro grano de arena de este observatorio es la creación, junto con el Instituto Universitario de Derecho y Competencia de la Universidad Rey Juan Carlos, de un centro de estudios y análisis internacional dedicado al valor estratégico de la convergencia de la tecnología y de los derechos intelectuales. Asimismo, desde este centro de estudios y análisis, el observatorio va a proponer y crear un libro blanco con sus socios multilaterales desde una perspectiva transversal, transfronteriza y donde vamos a analizar con carácter global los desafíos de los derechos de propiedad intelectual en las industrias culturales y tecnológicas, el desarrollo de los nuevos negocios basados en las nuevas formas de distribución y de los contenidos en la red, la creciente oferta legal que da lugar a nuevas oportunidades empresariales y de generación de empleo, el peso de la propiedad intelectual y sus negocios en las economías desarrolladas y su aportación al Producto Interior Bruto, las oportunidades para los países en desarrollo y para la reducción de la brecha económica, social, tecnológica, cultural, de crecimiento y de acceso, las oportunidades de desarrollo creativo, profesional y de generación de empleo en los sectores involucrados en los derechos de propiedad intelectual e industrial, la convergencia entre la formación, innovación, investigación, comunicación, tecnología y la creación, así como su aportación real al valor económico, al capital intelectual, a la diversidad cultural y al patrimonio común. Finalmente, la intensificación de la cooperación internacional y multilateral en la persecución del fraude y de los actos ilegales en materia de derechos intelectuales e industriales. El observatorio, o desde el observatorio, lo que vindicamos es una retribución equitativa para los investigadores, trabajadores y empresarios de la industria creativa y cultural que contribuyen a la generación de riqueza común. Lanzamos una petición a los legisladores
combatir de manera local y global los fraudes y delitos contra la propiedad intelectual, con el establecimiento de medidas reales y eficaces de persecución, como hemos dicho ya, contra los enlaces y las webs ilegales, contra las infracciones de la propiedad intelectual y los derechos análogos en todo sistema de distribución, de las obras del ingenio, del talento, de la investigación, de la ciencia, de las retransmisiones culturales, artísticas, de entretenimiento, audiovisuales o deportivas. Finalmente, rogar y ayudar a crear una sociedad atenta y no ajena que admire a la propiedad intelectual, a la creación, a los derechos, a la oferta legal, que nos admire y que esté atenta a esa cultura generadora de empleo, de riqueza cultural y de construir país, continente y comunidad internacional. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí, muchísimo. ¿Sí? Voy a enviar tu texto a Felipe. Vamos a traducirlo y a enviar a nuestra. Muchas gracias, Brigitte. No tengo ninguna intención de ser el puntillero de una sesión tan intensa como la que ustedes han tenido desde primera hora de la mañana. Esa es mi primera preocupación. Fue mi primera preocupación cuando acepté la invitación tan honrosa para mí de venir a decirles unas palabras al final de este importante congreso o reunión sobre la propiedad intelectual como un eje estratégico en la economía global. La segunda preocupación que tuve entonces era qué podría decirles yo desde mi perspectiva de secretario de la Real Academia Española que tuviera algún interés para ustedes. Y pensé que dos recientes entrevistas que tuve que cursar podrían serme de ayuda. El papel del secretario de la Real Academia Española incluye el de ser portavoz de la institución y en las dos últimas semanas, con motivo sobre todo de la crisis económica por una parte y de otro evento no tan nefasto como es la conmemoración del tercer centenario de la Real Academia Española, que empieza a conmemorarse a partir de septiembre de este año, me entrevistaron del New York Times y del Mercurio de Chile. En la primera de estas entrevistas lo que les interesaba sobre todo era saber la incidencia que la crisis estaba teniendo en el idioma español. Pude tranquilizarlos en el sentido de que igual que cuando nos llega una nueva tecnología normalmente viene acompañada de las palabras que responden a la denominación de los objetos, de las técnicas o de los dispositivos, pensemos por ejemplo en lo que ocurre con la informática y casi siempre esto nos viene del inglés. En el caso de la crisis económica, nosotros teníamos suficiente fondo de armario como para poner en circulación muchísimos términos para describir prácticamente todo lo que nos está pasando. La única diferencia es que antes nadie pensaba en la prima de riesgo, pensaba en las primas y pensaba en el riesgo, pero no en la unión de esas dos palabras. Y ahora, a poco que escuche la radio mientras viaja en el automóvil, se encontrará que cada 15 o 20 minutos se le da noticia de la prima de riesgo, igual que ocurre como cuando uno tiene a un pariente en el hospital y un médico amigo lo llama para decirle cómo ha ido evolucionando la deriva de su fiebre, de su calentura. Aproveché, claro está, la ocasión, ya que The New York Times se fijaba en la Real Academia Española, para hacer un poco de propaganda, que también va en mi función. Y le conté que nosotros no hacemos el diccionario de la lengua española de manera caprichosa ni aleatoria, aunque algunas veces a alguien le pueda parecer que es así, ni tampoco que como somos todos muy mayores ya estamos un poco chochos y en consecuencia la obra final se resiente de ello. Les dije que fundamentalmente la base por la que nosotros elaboramos el diccionario es lo que llamamos el corpus del español del siglo XXI, que consiste en introducir
reproducir en nuestra memoria informática 25 millones de formas del español cada año. De modo que solo para el siglo XXI tenemos ya una batería de 300 millones de formas. Ojo, no son 25 millones de palabras, ninguna lengua tiene 25 millones de palabras. Son 25 millones de realizaciones de las palabras del español en su contexto, tomado esto de la prensa, de la radio, de la televisión, del deporte, de la economía, de la literatura, por supuesto, del periodismo, etc. Y esto es muy interesante y les impresionó de modo especial, creo yo, un 70% de esas fuentes vienen de América y un 30% vienen de España. Por razones obvias, demográficamente el español en este momento es una lengua global en donde, desde el punto de vista demográfico, nosotros somos ya la tercera nación que lo tiene como lengua oficial. La primera es México con sus 110 millones y la segunda ya son los Estados Unidos, en donde por supuesto no es lengua oficial, pero en donde están registrados 50 millones de hispanohablantes. Se pueden ustedes imaginar el magnífico mapa de la fuerza real de cada palabra en sus distintas acepciones y contexto que tiene esa batería, que se incrementa cada año con 25 millones de formas. A ver qué dicen en The New York Times, porque este reportaje todavía no ha salido. El segundo era en el Mercurio de Chile y con motivo de ese tercer centenario de la Real Academia Española, en fin, con los chilenos jugábamos en casa, me hicieron una pregunta muy cortés, la de que si una institución que tenía ya 300 años y que había sido creada por un marqués, el marqués de Villena, y avalada por un rey, el rey Felipe V, en 1713 y 14, se estaba democratizando. Yo le dije que la palabra tenía una connotación política muy fuerte, pero que yo entendía el sentido de su pregunta y que preferiría hablar yo, más que de democratización, de apertura. Y se me ocurrió que un dato de apertura, o si ustedes quieren de democratización, podría ser el siguiente. Le dije, fíjese, nosotros tenemos en nuestra página web el diccionario de la lengua española en abierto, y recibimos cada mes una media de 45 millones de consultas lingüísticas, de las cuales, por supuesto, el porcentaje mayor corresponde a los países hispanoamericanos, de nuevo por razones demográficas, pero también hay consultas desde cualquier lugar del mundo. Y creo que esta es una buena razón y un buen argumento para hablar, si ustedes quieren, de democratización o de apertura. Ello nos lleva ya a algo que nos tiene muy preocupados y que además implica a alguna empresa que estuvo hoy aquí representada, empresa editorial española y multinacional. Me refiero a la nueva edición de nuestro diccionario, que se publicará en octubre del año próximo. Será la edición del tercer centenario, es la 23ª. La Academia Española se creó con un objetivo muy claro, dotarle al español de un diccionario que no tenía. Y eso lo logró en un periodo francamente muy rápido. Después de empezar sus actividades en 1713, en 1726 apareció el primer tomo del llamado entonces Diccionario de Autoridades, del que viene el Diccionario de la Lengua Española, cuya 23ª edición, como les digo, se presentará en octubre del año próximo. Pues bien, la cuestión está en que hasta ahora el diccionario de la lengua española ha sido fundamentalmente un libro, ha sido un diccionario gutenberiano. Y la edición anterior, que apareció en 2001, también lo era. Pero la propia evolución de los hechos aconsejó, no voy a decir que obligó, sino que aconsejó, y la Academia así lo entendió, a preparar una versión en la red de acceso abierto dentro de nuestra propia página web, que es esa que tiene los 45 millones de consultas cada mes. La cuestión ahora es la siguiente. En el futuro, ¿cómo va a ser nuestro diccionario? Hasta ahora ha sido un diccionario de Gutenberg, pero que en la última etapa se ha transformado en un diccionario digital. En el futuro va a ser exactamente al revés. Va a ser fundamentalmente un diccionario digital que nosotros estamos totalmente convencidos de que mientras tengamos algo que decir al respecto, también será un libro. Pero no cabe duda de que la circulación de una versión y de otra va a ser muy distinta, igual que las posibilidades de consulta que ofrece el mundo digital para un diccionario son mucho mayores y mucho más eficaces y potentes que las posibilidades del diccionario libro, en donde la letra está fijada, está plasmada, y mientras no se haga una nueva edición y se imprima y se difunda, el diccionario sigue siendo igual a sí mismo
a partir de su primera versión en cada una de las distintas ediciones. Por eso, con motivo de la presentación en octubre próximo de la 23ª edición del diccionario, vamos a realizar un simposio y el de hoy de ustedes me sirve también de estímulo y de inspiración sobre el futuro de los diccionarios en la era digital. No podemos empezar a trabajar en el nuevo diccionario al día siguiente de la presentación de la 23ª edición, ignorando que las cosas son ya muy distintas, que la planta lexicográfica del diccionario tiene que ser diferente, que la manera de acceder a él también, y por supuesto también que los usuarios de ese diccionario en muchos casos ya serán nativos digitales. Por lo tanto, son personas que mantienen una relación con la información distinta a la que podemos mantener los que nos formamos en la era gutenbergiana, por decirlo al modo de Marshall McLuhan. Pero esto también implica otra cuestión que creo que sí ya llega al punto en que ustedes han estado tan fecundamente debatiendo hoy, que es la cuestión del aprovechamiento, de la rentabilización del enorme esfuerzo de un diccionario de la lengua española en este contexto digital. Y esa será otra de las cuestiones que nos tendremos que plantear porque efectivamente hemos tenido experiencias bastante desagradables, incluso a partir de la puesta en red, en abierto, en nuestra página web del diccionario actual, porque ha habido casos de pirateo en donde han conseguido chupar el diccionario entero y ofrecerlo, por supuesto, con beneficio económico para quienes hicieron tal operación. Y en eso hemos empezado a intervenir en unión a nuestros editores, pero es otra cuestión que nos plantearemos en el futuro. Cultura, lengua, dinero, economía. Desde hace aproximadamente 12 años se ha venido desarrollando, no solo en España, pero en España creo yo con especial interés, una línea de investigación sobre el valor económico de la lengua española. Quizás tengamos todos mucha urgencia de sentir que nuestras cosas valen y a falta quizás de otros recursos más socorridos, pues nos estamos fijando también en la lengua. La lengua vale, claro que vale. El primer trabajo sobre esto lo encabezó un vicedirector de la Academia, ya fallecido, Ángel Martín Municio, en los años 2000, y luego ha tenido una continuación con un equipo amplio dirigido por José Luis García Delgado, y puedo en resumen decirles que las estimaciones iniciales de Ángel Martín Municio y su equipo situaban en torno al año 2000-2004 en un 15% del Producto Interior Bruto el valor que ellos le atribuían a la lengua española, y José Luis García Delgado y los suyos ha rebajado un poco ese optimismo y sitúa en el año 10 un porcentaje de un 11% del PIB. Les confesaré que yo las argumentaciones y los cálculos que les permiten llegar a estas conclusiones no soy capaz de repentizarlos y de repetirlos aquí, pero ellos lo dicen y lo han dejado por escrito con los cuadros correspondientes que acreditan el trabajo realizado. La lengua incluye un valor económico si pensamos, por ejemplo, en las industrias culturales, si pensamos también en el valor económico de la enseñanza de la lengua. Hay países anglosajones o de lengua anglosajona que tienen una industria importante a medio camino entre la educación, el turismo y la aplicación lingüística en relación con este approach.